La historia que les voy a estar platicando no es mía, es de una seguidora, pero le estaré contando como si fuera mía para que ustedes puedan entenderla mucho mejor. Yo soy hija única y a mí me tocó que en mi familia la tóxica fuera mi mamá. Cuando yo tenía 12 años, mis papás se separaron. La verdad, yo entendí a mi papá cuando él se fue de la casa. Mis últimos recuerdos de ellos dos juntos son solamente gritos y peleas. El acuerdo cuando ellos se separaron fue que yo me la iba a pasar los fines de semana con mi papá. Íbamos y visitábamos a su familia. A mí me encantaba, yo adoraba a mi abuelita. Regresaba a la casa y mi mamá se la pasaba hablando mal de mi papá. Y bueno, él nos seguía manteniendo porque en eso habían quedado ya que mi mamá nunca había trabajado. Hasta ahí mi mamá no había tenido mayor problema. Solamente pues se la pasaba hablando mal de la familia de mi papá y como que metiendo cizaña. Pero la verdad es que yo no le hacía mucho caso. Un día mi papá empieza a salir con alguien. Y ahí fue cuando empezaron los problemas. A mi mamá ya no le gustaba que fuera con mi papá, a pesar de que yo ni siquiera conocía a la chava con la que él estaba saliendo. Me empezaba a chantajear y a decir que si a poco prefería a mi papá, que si yo estaba de acuerdo en lo que le estaban haciendo, que seguramente la novia me iba a tratar muy mal y que en el momento en el que ellos se casaran o empezaran a vivir juntos, se iba a olvidar mi papá de mí. Después de que mi papá tenía ya 3 años con su novia, decidió que me la iba a presentar, porque ya iban a vivir juntos. Para ese punto yo ya tenía 16 años. Cuando mi papá me presenta a su novia, mi mamá pone el grito en el cielo y empieza a decir que ya no me va a dejar que lo vea. No me dejaba contestarle el teléfono y mucho menos llamarle. Y todo el tiempo se la pasaba hablando de eso. Mi papá iba cada vez que podía a la casa. Iba a tocarle a mi mamá y insistirle a ver si me dejaba verlo. Y sí lo dejaba mientras fuera ahí en la casa y bajo su supervisión. Llegó un punto en el que mi papá le dijo a mi mamá que si no dejaba que me viera, él ya iba a dejar de mantenernos. Obviamente ahí mi mamá tuvo que acceder a que yo fuera a visitarlo. Y ahí fue cuando me empezó a chantajear a mí. Cada vez de que me iba, ella se sentía mal, ella me empezaba a hacer sentir culpable. Me decía que si yo no la quería, que ya tantos sacrificios que había hecho por mí, y que si ella nunca había hecho nada de su vida, había sido por mi culpa. Yo no quería dejar de ir con mi papá, allí era mi lugar seguro. La verdad es que su esposa me trataba muy bien. Él se daba cuenta de las cosas que estaban pasando, así que me ofreció que me fuera a vivir con él. Pero pues yo no me iba porque no quería dejar a mi mamá sola. Y así estuve otro año y medio en el que casi no vi a mi papá y vivía con una mamá obsesionada de hacerle la vida imposible a mi papá. Y si era necesario tratar mal a su propia hija con tal de conseguirlo, lo hacía. Hasta que se consiguió un novio. Y adivinen quién fue la que me terminó haciendo un lado en su vida. Cuando tenía como medio año de que empezó a salir con el señor, le dijo a mi papá que ella ya no podía cuidarme, que ella ya me había cuidado muchísimo tiempo y ahora le tocaba a él. Yo me fui a vivir con mi papá y ella se fue a vivir con su novio. Ya pasaron 3 años y es fecha en la que apenas sí tiene contacto conmigo. Pero creo que alejarse fue el mayor acto de amor que pudo haber hecho por mí.